Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy de la novela Las bicicletas no son para el Cairo, del autor Emilio González Ferrín, que vamos a dar comienzo. Yo simplemente voy a presentar al autor y después de mi breve presentación tomará la palabra Juan Martos Quesada, que es director del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, quien hará una semblanza, me imagino, estupendísima del autor, y a continuación pasará Emilio a hablarnos de la novela. Simplemente de Emilio González Ferrín, para aquellos que no le conocen, que me imagino será difícil para los que están iniciados, familiarizados en el mundo del arabismo, que es arabista, islamólogo muy conocido, con una enorme e importantísima producción ensayística que le ha hecho merecedor del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Pero realmente el motivo del acto de hoy no es su producción de ensayo, sino afortunadamente una novela con la que nos ha regalado, por lo menos a mí ya, unos ratos maravillosos, porque tengo que decir que es una novela trepidante y, bueno, aparte de un retrato magnífico de la sociedad cairota de hoy, en sí misma la novela como pieza de entretenimiento es muy, pero que muy recomendable. Así que, sin más, supongo que tendremos ocasión de ver todo esto en detalle. Voy a ceder la palabra a Juan Martos y a continuación hablará Emilio. Gracias. Gracias, Nuria. Bien, buenas tardes. No es la primera vez que me subo a este estrado para presentar algún libro. Como arabista he presentado libros de historia, de ciencia, todo relacionado a árabe, pero esta es la primera vez que estoy aquí para presentar una novela y veo que todo es totalmente diferente. Me ha costado mucho más trabajo preparar la presentación, así que hay que cambiar de guión. Y nada, entonces, bueno, pues aquí estamos aquí con mi amigo Emilio González Ferrín en esta tesitura. Voy a seguir un protocolo normal, voy a hablar un poco del autor, después hablaré de la obra y finalmente haré una viva recomendación para que compren el libro, porque eso es lo que me ha dicho el editor que haga al final. Dentro de los arabistas, que haya arabistas que hayan escrito novelas, pues sí los hay. No me refiero a don Emilio García Gómez, él solo escribía poesía, por favor, vamos a dejarlo. Pero, por ejemplo, su compañero González Palencia sí escribía novelas. Escribía novelas, y además las escribía, él lo decía siempre muy claro, escribo novelas para poder redondear el sueldo, porque el sueldo de arabista no daba para mucho. Y últimamente también tenemos muchos compañeros arabistas actuales que escriben novelas. Serafín Fanjul, Felipe Maillo, Monserrat Boumarjan, Emilio González Ferrín, etcétera. En fin, que es una cosa, siempre el arabismo y esta ficción narrativa siempre ha ido un poco juntos, lo cual siempre es de agradecer. Hablar de Emilio González Ferrín es hablar de ese arabista, pero yo diría que es un arabista alternativo. Vamos a ver si lo sé explicar. No es que pertenezca al lado oscuro del arabismo ni nada de eso, pero por ejemplo, yo soy un arabista mucho más clásico. De los clásicos, él es más alternativo, ve más allá, o se da cuenta de cosas donde otros quizás no somos tan audaces. Emilio tiene un don, que lo tiene él, ya está, con otros tendrán otras cosas, es que sabe encontrar en las fuentes datos, visiones, apuntes, medidas que a otros se nos escapan. Sabe leer subliminalmente más allá en una fuente de lo que dice el mero texto. Y esto es importante. Y además, sabe buscar fuentes nuevas. Sobre un mismo tema, sabe rodearse de otro tipo de fuentes, con lo cual el asunto empieza ya, como las iluminarias, a brillar por demás sitios que te empiezan a hacer ver cosas que tú ni te lo habías planteado. A mí leer a Emilio González Ferrín me hipnotiza, me gusta, me crea adrenalina. Como lo leo por la noche no duermo, porque me despierta la curiosidad intelectual. Empiezo a darle vueltas a las cosas. Digo, pues además sí va a tener razón. Y resulta que es que los árabes no entraron por aquí, entraron por allá, o no fueron, o sí entraron y demás. Entonces me hace pensar y repensar muchas cosas que a veces le he dado ya por hechas. Y eso es de agradecer. Es un experto en comparaciones brillantes, ha dado una nueva visión del Andaluz. Más que una nueva visión del Andaluz, una visión quizás mucho más interesante, ¿no? Hasta nosotros los arabistas clásicos, para nosotros el andaluz es así, una parte de Europa que fue musulmana, pero que pertenecía a la umma islámica y no a Europa.
Él no ha sabido darle un poco la vuelta a la tortilla y verlo como esa parte de esa Europa orientalizada, que tuvo mucho más de orientalismo de lo que nosotros podemos creer, que dio lugar después al Renacimiento. Si a alguno le interesa, no voy a seguir hablando más de esta parte novedosa de la producción de Emilio sobre el arabismo, su visión, su nueva visión sobre el arabismo. Encontrarán en la novela, hay un momento determinado en que uno de los actores, uno de los personajes tiene que dar una conferencia en la universidad, y da una conferencia, pero está pensando otra. Da una conferencia clásica para no asustar al público, pero está pensando otra conferencia que le quedaría en sí, la que piensa que sería un poco el pensamiento que tiene sobre el mundo, en fin, sobre el mundo islámico, Emilio González Ferrín. Lo digo con lo adelanto para aquel que va a leer la novela. Su reconocimiento de Emilio es muy mediático, lo cual se le envidio por ello. Aparece en todos los periódicos, siempre aparece Emilio González Ferrín, y además internacional en áreas, en sitios donde siempre me produce mayor... me quedo atónito, porque que los arabistas seamos conocidos en el Cairo, en Yemen, en Marruecos, bueno, pues es normal. Pero que vayas a Vancouver, a Canadá, que estuve este año en febrero, y que allí saber que Emilio González Ferrín es profesor visitante de la Universidad de Vancouver, pues es una cosa que creo que merece la pena reseñar para saber con qué personaje nos estamos encontrando aquí. Nuria ya ha hablado de sus premios, ha hablado del premio Jovellanos. Es que estamos hablando de grandes premios, no de premios estos de tu pueblo que te da el premio porque eres hijo del pueblo, sino que son premios Jovellanos. Pertenece también, o estuvo durante mucho tiempo, perteneció al jurado del jurado de las letras en los premios Príncipes de Asturias, que eran importantes. Tiene otro premio también que a mí siempre me gusta mucho, que es el premio a la divulgación universitaria dado por la Universidad de Sevilla. Entre sus cargos, pues, es el presidente de la Cátedra Al-Ándalus, de la Fundación Tres Culturas, y también es presidente, desde el 2004, de la Fundación Gordión para la relación entre Oriente y Occidente. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de Gordión? Pues miren ustedes, es el nombre de una pequeña ciudad que hay en Turquía, en Frigia, que precisamente siempre se ha considerado una clave entre Oriente y Occidente. Un nombre muy bonito. Bien, es profesor en Sevilla, eso todos lo sabemos, pero que además también es profesor visitante en bastantes universidades que no voy ahora a nombrar. En cuanto a su obra, la obra que hoy intentamos que ustedes se fijen en ella, tiene ya desde el principio, desde la portada, 3 guiños. El primero que me sorprendió es el nombre del autor, Emilio Ferrín. O sea, como yo cuando lo vi digo, a ver si yo creo que siempre es Emilio González Ferrín. Él lo sabrá porque lo ha hecho. Pero, por favor, Emilio, los padres también son muy importantes. También, yo sé que las madres son la clave, pero los padres son muy importantes. En fin. Después es el mismo título, ¿no? Las bicicletas no son para el Cairo. Al principio, la primera, lo que estoy viendo, diciendo esto es un pequeño homenaje, un guiño, a la película de Chávarri, las bicicletas son para el verano, ¿se acuerdan de aquella película? No, hace alusión a un dicho que se dice en el Cairo, que no son las bicicletas, son las prisas, no son para el Cairo. Lo que pasa es que la palabra galat es lo mismo para prisa y para bicicleta, se utiliza. Entonces juega con esas palabras Emilio en el título. Y el tercero, que me parece más curioso, es el dibujo que aparece, el graffiti que aparece en la portada. En la primera edición aparece más pequeño, en esta me gusta porque aparece más grande. Es un tanque apuntando a una bicicleta, a lo que va en bicicleta y lo apunta, ¿no? Yo al principio creí que era un dibujo hecho a propósito para esta edición, porque no, es un graffiti auténtico que se puede ver en el barrio Zamalek, en el Cairo, que ha aparecido a raíz de las conquistas, de las protestas que ha habido estos tiempos, desde hace un par de años, en la Plaza Tahrir. Hay más guiños, por ejemplo, que sea editorial La Huida, pero en fin, eso no me quiero meter en eso demás. Yo creo que esta es una novela que tenían que haber leído todos los becarios que los periódicos y medios de comunicación han enviado al Cairo a cubrir la noticia de la primavera árabe. Vamos a ver. Han ido periodistas de buen cuño,
sólidos, sabiendo dónde iban, informados. Pero también ha habido demasiado becario enviado allí a ver lo que se podía hacer y demás. Estoy convencido de que si ellos hubieran tenido esta novela, lo hubieran leído, hubieran entendido muchísimo mejor todo lo que ocurre en la Plaza Tahrir, todo lo que le ha ocurrido en el Cairo, y hubieran visto las cosas desde otras perspectivas mucho más diferentes. Pero el contenido, claro, hay que hablar algo del contenido, no lo vamos a desvelar, pero vamos, es una serie de historias, de personajes, de series de historias que se van entrelazando entre sí. Me recuerda un poco la película aquella de Babel, de Alejandro González, que también que al final se relacionaba desde una adolescente japonesa, acababa hilando con un chico marroquí y con un americano, un ejecutivo americano. Bien, pues lo mismo, son historias de personajes que se van desarrollando y al final acaban todo entrelazados uno entre sí y demás. Pero yo creo que el gran personaje de la novela no es tanto esta serie de pequeños personajes que al final van dando una imagen del callejón, del gran callejón que es el Cairo, sino la misma ciudad del Cairo. El Cairo tiene algo. Cairo es una ciudad llena de polvo, sí señores, pero es polvo faraónico el que tiene, es lo que decimos siempre. Pero tiene algo, y además los mismos egipcios, los mismos intelectuales egipcios se han dado cuenta. No sé, me viene a la memoria, por ejemplo, la trilogía sobre el Cairo del rey Mahfoud, del premio Nobel, por ejemplo, de Asnawi, el edificio Jacobian, de Al-Hamisi, que tiene una novela que se llama Tashi. Estoy hablando de novelas traducidas al español. Además, me gusta esta novela de Al-Hamisi, Tashi, porque la han traducido dos alumnos míos. Después, en fin, ya la clásica de Waghi Gari, tal vez en el club de snooker también. Estas novelas intentan tener... El Cairo es algo más que un solo escenario donde se representa la historia de los que se mueven por ahí. Es algo más, absorbe, acaba convirtiéndose en un gran personaje. Y junto a este gran personaje del Cairo, hay una serie de personajes, uno a uno, que describen muy bien, el que haya estado en el Cairo lo reconoce cada vez más. Está el portero, esa cantidad de porteros que hay en el Cairo, todas partes, que saben todo y lo único que puedes acudir. Está el maître del hotel, está el mafioso del barrio, está ese médico profesor de la clase media que prefiere no saber muchas cosas y demás, está el policía torturador, está el diplomático despreciativo de siempre con eso, está el guiri, el rumí, el jaguar, el que ha llegado allí, no se entera de nada y va allí como un iluso por la vida. Está, en fin, las mujeres que intentan un poco darle un aire progresista a la lucha por las mujeres. En fin, está el director del departamento universitario que procura mantenerse en el puesto sin crearse muchos problemas. Son toda una serie de personajes que al fin y al cabo dan una manera de... reflejan la vida sin llegar a ser un sainete o un cuadro de costumbres, perdón, mejor más que sainete, pero sí te dan una relación de lo que es, de lo que te puedes encontrar en el Cairo, en ese Cairo humano del que hablo. Y bien, no voy a hablar más porque ahora ya Emilio nos pondrá mucho más los puntos sobre la silla, pero les recomiendo que la lean. Es divertida, yo también estoy de acuerdo con ella, me he divertido mucho con ella, es recomendable, se aprende y también es una novela comprometida. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Nuria Medina y a la Casa Árabe que representa. Muchas gracias Juan Martos por lo que representa para mí, que es un maestro y un colega. Pues saben ustedes que Juan Martos y yo hemos actuado muchas veces como cara A y B de las mismas conferencias. Yo creo que incluso muchas veces hemos pensado que profesionalmente podríamos dedicarnos a dar giras. Una pareja cómica. Sí, sí. Que si nos compramos con un par de sombreros podríamos hacer conferencias, porque lo hemos hecho sin estar de acuerdo en determinadas interpretaciones. Ha salido perfectamente engarzado algún tipo de holografía sobre las conferencias, que yo creo que es fundamental, ¿no? Saber que en cada cuestión hay un perspectivismo. Yo debo decir que Juan Martos Quesada, que es director del Departamento de Estudios Árabes, Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Complutense, es de las personas a las que más respeto profesionalmente y que más me respetan a mí profesionalmente cuando yo he sido en algunos temas bastante, él lo ha dicho muy diplomáticamente, audaz, pero muchas veces a entrar como un elefante en la cacharrería le he querido llamar yo audacia y él muy diplomáticamente lo ha hecho, ¿no?
Yo quiero agradecer de nuevo a Casa Árabe, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, quiero agradecer la amistad de Juan y quiero agradecer a todos y cada uno del público, al margen del público en general, porque estoy tomando nota mental de con quién he hablado de todos ustedes y con quién quiero hablar después, porque los he visto entrando, y es imposible hacer una selección mejor de amigos y futuros cómplices que me gustaría en este paseo Cairota, ¿no? Hay algo, desde luego, de relación entre lo universitario y lo vital que me puede mover a escribir una novela, ¿no? Cuando Juan ha hecho la relación de mi vida profesional con mi vida, digamos, creativa, pues aludía a lo de quitarme el González, que efectivamente mi padre ha sido el primero que se ha enfadado con todo esto. Se ha enfadado con dos cosas. Uno, porque me he quitado el González, y otro, porque dice que hay escenas un poco escabrosas. Por eso ya lo irán descubriendo ustedes a medida que vayan leyéndolo. Pero bueno, yo creo que son escenas realistas más que nada, ¿no? Era simplemente marcar una diferencia. Estas son novelas y lo otro no lo son. Cosa que algún que otro colega malintencionado ha dicho, pero si tú siempre escribías novelas. Por lo tanto, hay algo ahí que, de alguna manera, le debo también a mi gremio de arabistas e islamólogos españoles el haberme aventurado a escribir novelas, porque han sido muchos los que a lo largo de todos estos años me han dicho, ¿y tú por qué no te dedicas directamente a la novela en función de los libros que había estado publicando? Y lo único que querría es que los que lean mi novela no digan, ¿y tú por qué no vuelves a dedicarte a tus cosas de Al-Ándalus, que es en lo que te encuentras cómodo? Por lo tanto, estar ahí entre dos aguas siempre es creador y creativo por parte de la persona, pero bueno, ante un público puede ser a veces peligroso. A mí me ha encantado el experimento. Quiero seguir con el experimento porque esto es una proyección, una idea muy original que se me ha ocurrido, y es que va a ser una trilogía, que a nadie se lo había ocurrido antes, pero bueno, tiene su cosa, ¿no? Yo necesitaba escribir una novela sobre el Cairo. Cuando decidí que quería escribir una novela, no sabía a quién dedicarle el tiempo de decir, tú me la podrías publicar, porque en realidad no sabía cómo funcionaba eso. Yo he sido muy malcriado en temas de editoriales, y los libros que he ido haciendo a lo largo de mi vida resulta que han sido libros o por algún premio que me publicaban automáticamente, o que me llamaban, ¿quieres escribir tú este libro? O sea, nunca he hecho el ir puerta por puerta publicando libros, y entonces no sabía cómo se hacía esto. Y en una feria del libro en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, conocí a Martín Lucía, que está sentado por allí, y le dije, oye, ¿vosotros publicáis novela? Y dice, no, nosotros poesía. Y dice, no, yo es que quería venderte una moto, pero ya veo que no. Y dice, bueno, pues nosotros leemos lo que nos manden. Entonces, a partir de ahí, pues empezó una relación con una editorial absolutamente alternativa, absolutamente indie en términos cinematográficos, porque no he visto gente más independiente que esta editorial, y recordé, y siempre lo recuerdo en las presentaciones y en las alusiones que hago a la novela, recordé la novela de Carlos Fuentes, que es también una preciosa película, Gringo Viejo, cuando le dicen al protagonista, al señor mayor que ya ha vivido y ha decidido que no quiere morirse sin haber protagonizado alguna revolución, y desde Estados Unidos se va a México y se suma a la revolución zapatista, y le dicen en un momento determinado, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Y él dice, a mí que suspiren por mí. Bueno, pues si yo tuviera que definir a qué editorial quiero ser publicado, a la editorial que suspire por mí, y esta gente suspira por mí. A lo mejor es demasiado pretencioso decirlo, pero lo cierto es que son poetas que se han dedicado al mundo editorial, y yo pensé que eso era incompatible. Yo pensé que los editores iban siempre huyendo de los poetas, y los poetas siempre iban persiguiendo a los editores y nunca se encontraban. Pensé que eso era, y resulta que ahora un grupo de poetas ha decidido ponerse a editar, y han hecho una edición con un mimo que te llaman a las 3 de la tarde y dice, oye, aquí hay un adjetivo en la página. Y yo decía, pero si se lo están leyendo de verdad. Es decir, por alguna razón el editor tiene un interés por el contenido de mi novela. Entonces, realmente para mí, el verdadero incentivo ha sido dar con una casa editorial como Ediciones en Huida, que me apetece muchísimo la cercanía que tenemos de irnos en un autobús o en un coche como los viejos rockeros y mover por ahí la novela, porque eso, de alguna manera, yo ya voy cumpliendo una cierta edad, y el bobarismo vital, que es la cosa del derecho que tenemos cada uno de nosotros a reinventarnos, pues eso me lo ha ofrecido, y para mí ha sido precioso. Dicho eso, hay otra cosa que yo le debía al Cairo, y es un brindis y una venganza. Yo viví en el Cairo a finales de los 80, viví 2 años seguidos, luego viví otra vez en el 93, y luego he ido volviendo, y de alguna manera siempre
me he definido vitalmente como cairota, pero a mí el Cairo nunca me ha incluido entre sus hijos. Es decir, el mundo árabe en general, para el arabista, y en el concreto la ciudad del Cairo, que es un genuino tío vivo, que tienes que saber muy bien los ritmos para cómo entrar y salir, porque si no puedes salir despedido, hay algo ahí que te recibe, te abraza y luego se olvida de ti. Yo creo que hay un orgullo milenario de ciudades que realmente tienen el tiempo que se merecen y se merecen el tiempo que tienen, que de alguna manera todos los que vamos allí y nos sentimos de ese barrio, de ese grupo, de esa generación, de ese ambiente, pues años después resulta que se olvidan de nosotros. Yo sufrí aquello en mis propias carnes cuando viví allí a finales de los 80 y 3 años después volvía y la misma gente que yo creía que se acordarían de mí por las calles, pues ya no se acordaban, ¿no? Hay ciudades que tienen un orgullo especial, ¿no? Cuando años después tuve la oportunidad de dar una conferencia en la universidad que no me había dejado investigar 20 años antes, porque yo no era musulmán y en ese momento di con un director de departamento que no era el que di 20 años después, cuando vi lo que ocurría en la calle egipcia, impensable para cualquier arabista años antes, sospechable de alguna manera para los que podíamos haber ido habitualmente y conocíamos cómo había una olla express funcionando, pero nunca tan abiertamente predecible. Cuando de pronto, por coincidencias también vitales, resulta que por la cuestión de la crisis económica tan flagrante que estamos viviendo, la gente ha decidido estudiar las carreras que les gustan y no las que tienen salida directamente, y de pronto tenemos que en septiembre pasado la nota de corte para hacer filología árabe en Sevilla fue 8 y tengo un aula en el que no cabe la gente y tengo unos alumnos que me obligan a meterme en Skype, en Facebook, a seguirle las lecturas. Es decir, he recuperado la vocación, he recuperado el cariño por un mundo que yo creí que simplemente estaba condenado a la inanición entre religiosa y costumbrista. He recuperado una serie de recuerdos que a través de todos estos alumnos que viajan me estaban haciendo revivir. Pues decidí que tenía que volver a escribir sobre todo aquello, ¿no? Esta no es una novela autobiográfica, es que es autopsicoanalítica. Todos los personajes que hay ahí o han existido o deberían existir, por lo tanto sí es realista de alguna manera. Pero aparte del Cairo, hay un protagonista por encima de todo y es una mujer. No la mujer, porque siempre que se habla de la mujer árabe, uno tiende a decir, la mujer árabe es así, y ahora de pronto dice, pero yo conozco otra mujer árabe diferente y otra. Yo he podido conocer mujeres árabes muy diferentes, no ya cada mujer árabe, sino a la categoría a la que pertenecía, y no digamos ya mujeres musulmanas, ¿no? Desde la mezquita de Vancouver hasta mezquitas en Lahore. La idea de la mujer musulmana es como pensar que puede haber una sola fisonomía universal, no tiene ningún sentido. Pero hay una mujer árabe que yo quería hacer protagonista de una novela. Esta es una novela eminentemente femenina. Ese ha sido uno de los grandes esfuerzos que a lo mejor he tenido que hacer. Hablar sobre el Cairo me salía de un modo natural. Yo sigo teniendo en mi casa un plano del Cairo que tenía yo en mi cuarto cuando vivía allí, entonces solamente he tenido que seguir las calles que hubo un día que pisaba todos los días y ahora ya no las piso tanto, pero cada vez que voy quiero volver a hacer, ¿no? Digo eso, que hablar sobre el Cairo tampoco era tan difícil o tampoco era tan creativo desde mi punto de vista, pero intentar hacer protagonista a una mujer que no he visto en el Cairo, para mí eso era fundamental. Una mujer que se pone el Cairo por montera, que decide vivir su propia vida. A mí me parecía fundamental en estos tiempos que corren recuperar esa posibilidad. Esa mujer yo la he visto fugazmente en algunos de los reportajes que se han hecho sobre la Plaza Tahrir. Ahora precisamente que se cumplen 2 años, hay todavía mujeres que de alguna forma estaban en el caldo de cultivo de toda esta lucha por los derechos civiles en Egipto, que es genuinamente una lucha por los derechos civiles, aunque se ofrezca mediáticamente como el auge de determinados islamismos o como no sé cuánto. Hay una lucha por derechos civiles, lo que pasa que los asociacionismos de cada país pues funcionan de una manera, ¿no? Y si en algún momento funcionan los partidos políticos, pues en otros funcionan las mezquitas que se tienen que transformar rápidamente en partidos políticos y así funciona, ¿no? Nosotros lo que no podemos es defender la democracia y luego quejarnos de quién sale elegido cuando no nos gusta el personaje en cuestión. Pues ese personaje, que hace 1 año y pico que yo escribí esta novela, para mí era fundamental, ahora resulta que es más fundamental todavía, porque ahora encima la lucha por los derechos civiles en Egipto
ya no es solo frente a un gobierno, ya no es solo frente a un determinado régimen que ya ha caído, o por lo menos tiene determinados rescoldos todavía, pero ha caído fundamentalmente, sino que la mujer está en la peor situación de los últimos 10 años en el Cairo. Está habiendo violaciones, está habiendo malos tratos, está habiendo una situación impensable cuando estas mujeres empezaron a liderar estos derechos civiles y ahora resulta que están teniendo que volver a su casa. Es decir, la revolución árabe, en gran medida, lo que han llamado las primaveras árabes, resulta que era, en gran medida, insisto, que la mujer se iba solamente del espacio privado en el que estaba recluida, resulta que tomaba el espacio público por derecho propio y ahora resulta que está habiendo regresiones. Yo creo que ahí estaba el momento en que yo tenía que darle protagonismo o darle nombre propio a esa pintada que pude ver en Zamalek y que ahora paso a contarles, ¿no? Esa pintada es un tanque, creo que se ve bien desde ahí, es un tanque que al modo del típico icono fotográfico de la plaza de Tiananmen, en que un señor con bolsas paraba un tanque, pues en el Cairo han hecho algo parecido de una bicicleta contra un tanque. Cuando yo vi esa pintada, yo ya había escrito la novela, y la novela es circular porque hay una primera escena y luego termina en esa primera escena, pero viendo exactamente lo que ha podido ocurrir para que se produjese esa escena. Esa escena, pues resulta que plantea a una chica en bicicleta que en la novela original se chocaba contra un furgón de policía por determinadas razones. Entonces lo que hice fue cambiar rápidamente el final y en vez de un furgón de policía poner un tanque, porque es que habían hecho la pintada para mi novela. Y no al revés, es decir, yo no había visto la novela y decidí voy a hacer... no había visto la pintada y decidí voy a hacer la novela, sino que de alguna forma la realidad se estaba acercando a lo que yo quería. En ese momento en el que yo puse un tanque en vez de un furgón policial fue cuando salí corriendo a buscar el editor, porque yo esta novela la quería ver en la calle, ¿no? En esta novela hay otra cosa que es fundamental. Hay mucho de Naguib Mahfouz, hay mucho de Ala al-Aswani, hay mucho de los escritores árabes contemporáneos que están describiendo la calle cairota, pero en esas novelas yo no veía al extranjero y yo, por alguna razón lógica, estuve siempre entre extranjeros. Yo viví en pisos que alquilábamos en 6 o 7 nacionalidades porque mientras el becario francés cobraba 2.000 libras, el becario español cobraba 150 libras. El Estado español siempre ha sido de crear jabatos y nosotros hemos tenido que educarnos. 150 libras a finales de los años 80 eran entonces 7.500 pesetas, es decir, hoy son menos de 50 euros. Dirán ustedes, sí, bueno, pero es que hace 20 y pico años, pero es que hace 20 y pico años era prácticamente igual de poco dinero que ahora. Por lo tanto, los españoles teníamos que asistir a nuestras clases en la universidad, pero luego por las tardes teníamos que dar clases de español, de inglés, de música, y hubo unas clases que yo di de música en inglés que para mí me hicieron conocer un Cairo infantil, porque eran unos niños que está aquí dando vueltas permanentemente y que yo tenía que describirlo de alguna manera porque en esta trilogía aparecerán esos niños 20 años después y para mí me interesaba bastante. Decía que el español moviéndose por el Cairo, el español moviéndose por cualquier ciudad árabe, porque todos los arabistas españoles nos hemos tenido que mover por ahí para aprender árabe y para familiarizarnos. En ningún caso el arabista vivía una situación personal, o el arabista o la arabista, como vive el que ha hecho filología alemana y se va un tiempo a Alemania, o el que se va un tiempo a Chicago porque ha hecho inglesa, o se va a Edimburgo. En ningún caso era ser transportado a otro planeta, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, tampoco lo hemos hablado nunca de esto, pero un chaval de 22 años que de pronto tiene que estar los próximos años de su vida en ese mundo tan absolutamente ajeno al suyo, en el que va a tener que buscar trabajo en unas condiciones que ni de libertades, ni de condiciones laborales, ni en absoluto tienen que ver con lo suyo, en unos arranques emocionales, laborales, profesionales, vocacionales de su vida. El mundo árabe, en el arabista, no era simplemente un sitio de formación, era un sitio de auténtica vocación. O entrabas o salías expulsado. Y de hecho conocemos muchos casos de gente que se ha quedado estancado en el centro o gente que ha salido expulsada y rebotada. O gente incluso que ideológicamente, tú has citado antes a un colega nuestro, que ideológicamente de pronto genera lo contrario, el síndrome de Estocolmo. Es decir, conozco esto y entonces lo utilizo para darle la vuelta. El mundo árabe marca muchísimo para el arabista. Y ese arabista estaba dando vueltas por las calles del Cairo cuando yo leía Naguib Mahfouz y no aparecían ese arabista. Entonces, este es un intento de mezclar el expatriado que diríamos hoy con el egipcio.
el jawaga, porque en árabe dialectal egipcio el jawaga es lo que nosotros diríamos un guiri, es un tipo que por mucho que viva allí sigue siendo siempre un guiri. Yo, vaya donde vaya al mundo árabe, sigo siendo un guiri. Tengo además la circunstancia de que el árabe que yo hablo solo lo entienden en una determinada parte, entonces cada vez que voy a cualquier otro sitio pues siempre soy un guiri. Entonces ya eso rejuvenece muchísimo, de hecho, seguir yendo al mundo árabe y que te sigan diciendo si eres un guiri, que si quieres ver las pirámides, que justo hoy es el día en que bajan todos los campesinos al mercado, es decir, ese tipo de historias que se repiten de un modo clónico en el mundo árabe, pues también rejuvenece bastante. La novela tiene una implicación también intelectual por mi parte. No sé si en los extractos por ahí aparece, esto es una trilogía y hay otra trilogía enfrente. Es decir, yo la tesis la hice hace muchos años sobre el diálogo euroárabe y estoy plenamente comprometido, digamos, con eso. Hay unos territorios intermedios, de ahí la Fundación Gordion que quise crear, bueno, que creé y que funciona de alguna manera en los últimos años. Yo creo en las tierras intermedias. Creo que no hay un Occidente desligado de Oriente ni un Oriente desligado de Occidente. Yo creo en esa visión que tenía Rudyard Kipling de Oriente y Occidente como los lóbulos de un cerebro, que hay izquierda, derecho, pero, hombre, está feo trepanarlo porque deja de funcionar el cerebro como tal, ¿no? Creo en esa proyección y estoy convencido de que hay una forma de describir el mundo árabe, incluyendo este mundo que a mí me ha interesado tanto toda mi vida, porque he sido parte de él, de los expatriados, y también la otra trilogía que hay enfrente es al estilo de la trilogía cinematográfica de Kieślowski. He jugado a hacer 3 novelas sobre puentes, sobre determinadas cuestiones de minorías árabes y musulmanas en Europa. La trilogía son especulares y a mí, pues, si tengo tiempo y ocasión, pues me gustaría seguir en esa vocación, alternándolo con los otros libros plenamente universitarios. Esta novela no solamente es muy personal, es también muy generacional, porque todos los que compañeros míos han estado dando vueltas por el mundo árabe, se ha activado, como hoy día es tan fácil ponerse de acuerdo, se han activado, digamos, las redes y ha dicho, yo sé quién es este es fulano, este es mengano, este no sé cuánto. Bueno, pues debo decirles que el final de la novela, que no les puedo desvelar porque es bastante penoso, bueno, penoso espero que no sea en su redacción, sino que da pena. Ese final es un final real, es un final absolutamente cierto que yo viví en un momento determinado, y resulta que los personajes alrededor siguen todos existiendo en diferentes puntos del planeta, nos hemos puesto todos en contacto y se ha producido exactamente la misma escena que entonces. No puedo revelarlo porque entonces me cargo el final de la novela, pero sí resulta que intenté pedir perdón de alguna manera a determinadas cosas que ocurrieron hace 25 años y se ha vuelto a producir exactamente la misma escena, con lo cual ahora a mí, que me gusta mucho a Amin Maalouf y esas historias que tiene él de reencuentros y de reavivar viejas ascuas, bueno, pues esta novela resulta que no es que sea autobiográfica, es que se ha cumplido, el final de la novela se ha vuelto a cumplir hoy día, ¿no? Yo no sé cómo son los procedimientos aquí. A mí me gustaría leerles un poquito de, no el final, pero sí de alguna parte. No sé si se puede decir, ¿sabes? ¿No? Tranquilamente. Y luego pues podemos hablar de determinadas cosas, o lo que ustedes quieran, ¿no? Yo quisiera leer las primeras páginas. A mí me gusta mucho, cada vez que he podido vivir en algún rincón del mundo árabe, los primeros días para mí son fundamentales. Los días esos en los que, de ser un mundo absolutamente inexpugnable, hasta abrirse determinados huecos, porque es un mundo muy cerrado, muy ajeno, pero de pronto pues conoces a un portero que te dice que conoce a un amigo, que conoce a un amigo. Siempre hay un primo que tiene un primo que te enseña un piso, que no sé cuánto, y de pronto resulta que el primer día, que fue una locura en una pensión, que te timaron, que no había desayuno, resulta que 3 días después estás en un piso con vistas a las pirámides y dices, bueno, pero aquí algo se ha producido, las cosas siempre pueden ir peor, pero de pronto se arreglan por sí solas, ¿no? Entonces hay un juego ahí de arranque sobre una mudanza, ¿no? La mudanza de un señor expatriado que está allí y que le han dicho que no puede vivir en el West El Balad, que es donde él vivía. Yo siempre viví en el West El Balad, en los alrededores de la Plaza Tahrir. Durante toda la época de 24 horas viéndose la revuelta de Tahrir, yo cada vez que ponía televisión estaba viendo la ventana de atrás donde daba mi casa. Mi casa daba a la calle Champollion y detrás estaba la Plaza de Tahrir, y estaba viéndolo permanentemente, ¿no? Luego era una petición a escribir esta novela, todo aquello. Por una parte está aquella mudanza al barrio de Maadi. Respondía a una doble recomendación, mudanza y barrio, de la oficina comercial para la que trabajaba.
había sido cosa de Olivier, un funcionario extranjero de tu nivel, un entorno adecuado a tus costumbres. Por otra parte está la historia de Nasira Said, durante aquella primavera en pleno invierno. La leyenda urbana sobre el puente de Zamalek y la chica montando en bicicleta, sin más vestuario que su sonrisa al viento, brazos en cruz, ojos cerrados. No, ese no es el comienzo adecuado. Por una parte está el Cairo, el de siempre y que nos sobrevivirá a todos, eternidad, divino tesoro. Por otra parte hay un hombre abrazado a la nada, al todo dejado atrás. Una frente a un joven pegada a un cristal. Un deseo de pasar inadvertido hasta que, como dijo ella, las montañas parezcan nubes de lana cardada, mariposas dispersas. Es probable que el enfoque no importe demasiado, al fin y al cabo. Quién sabe, puede que con la perspectiva adecuada esto solo resulte un cúmulo de historias sin más, y no el único relato de una traición prefijada, concentrada en una culpa clara y firme. Después de todo, la narración siempre puede diluir el veneno de lo pasado. Basta con explicar lo producido como ocurrido, presentar detalles de un modo aislado o incluso relatar una misma historia con las suficientes perspectivas distintas. Producirá la sensación de encontrarnos ante historias diferentes. Nuevo intento. Por una parte está el principio, con todo lo demás pegado a él en sucesiva consecuencia, como una cuesta abajo inevitable. La causa de las cosas, el convencimiento de querer olvidar el conjunto cerrado de todo aquello en lo que una vez pudiste haber creído por la mera visión, puro embeleso, de unos ojos que se aparecieron entre las paradas de Mar Girgis y Sadat, en el vagón inadecuado del metro Cairota. Por otra parte está el final, la certeza del miedo o el miedo a la certeza, resquemor al saber que cuando ni siquiera dices adiós es porque ya llevas tiempo fuera, lejos, de vuelta a donde la vida no pueda rozarte. Por una parte está esa vida y el Cairo, por otra, lo intrascendente de seguir respirando, acto reflejo, inconsciente, animal, prehomínido. Por una parte está cuanto se jura y por otra se envejece. El camión de la mudanza llegó a su hora, es decir, 4 horas y media después de lo prometido. 12:30 de la mañana, sol de justicia en la acera inexistente de la calle 9, en el barrio Cairota de Maadi, y esa recurrente sensación de algún error de traducción, porque tal retraso era impensable. Espeso el largo silencio. Pero si incluso tenían su número de móvil, no podía ser. Empleó casi 10 minutos solo para fijar la cita con exactitud, argumentando que a primera hora de la mañana, a las 8, llegó a escribir varias veces en la servilleta de la cafetería Groppi, no hay mucho tráfico en la calle. Eso creía él entonces, antes de zambullirse y convertirse para siempre en parte ínfima del bucle orgánico, sisífico, del tráfico cairótico. Además, a esa hora, el justo sol del mediodía aún no oprime las mentes contra el suelo milenario. ¡Qué gran verdad! ¡Qué alarde de comprensión! ¡Qué listo el jaguaga este! Parecían decir las caras de sorpresa de los transportistas. De acuerdo, a las 8, sentenció el extranjero, autocomplaciente, retrepándose orgulloso en la silla del Groppi. Silla de casino, asiento con la imagen de una Cleopatra, Culubatra, en fingida taracea pintarrajeada, tocada con sus adornos de reina, pequeña serpiente elevándose desde su frente de perfil. Tan Culubatra como casi todo lo que había conocido en esos primeros meses cairotas. Sillas como esta, tabaco, pensiones, zumerías, agencias de todo tipo se llamaban indefectiblemente Culubatra. 12:30 de la mañana, pues, aquel sol de justicia, aquella calle 9 del barrio de Maadi sin asfaltar, camión de mudanzas que llega tocando el claxon y asomando a sus pasajeros, los transportistas, medio cuerpo fuera de la ventanilla, saludando como si trajesen el pan a un campamento de refugiados hambrientos. Camión que se atraviesa en la calle impidiendo el paso desde entonces a todo lo que no sean transeúntes, bicicletas o motos. El extranjero, el jaguaga, frente a su nueva casa desde las 8 de la mañana pactadas, se salta bajando de la acera, por llamar de algún modo al barranco de piedra que separa el portal de arena grisácea del arcén. Saludos de práctica familiaridad, ni siquiera excusas por el retraso. Abrazos y tandas de besos de los transportistas al Bawab, el portero, que surge de la nada con su garrote, su galabilla azul raída, su bufanda y gorrito del sur, cateto del sur, Saidi. Más abrazos y besos del policía que pasaba por allí a los transportistas, del portero al policía, más de 20 millones de personas en el Cairo y siempre se conoce todo el mundo. Carcajadas, historias larguísimas del portero al policía, ambos cogidos de la mano. Ágil movimiento de escena. 7 hombres en total esquivando a motos que pasan, a señora de negro con niño en pijama, a horcajadas sobre su cadera derecha. En esa mano lleva la señora una bolsa de plástico verde, sobresale una gran mata de perejil. Con la izquierda lleva sujeta sobre la cabeza una especie de jaula plana con pollos, estallido de ínfimas plumas, intentos vanos de prisa occidental,
paciente sonrisa paternal oriental, que la prisa es Shaitán, el diablo, que vamos al lío, que ya Muhammad abre el camión, que no se abre, que sí, que Abdel Halim tiene la llave, que no la echó, que no hace falta, que nunca se echa, que yo sé cómo se abre, que tengo un primo mecaniqui, que vaya tontería, que también yo soy mecaniqui, que desde cuándo, que le des ahí pero fuerte, que el policía grita a los coches que sueñan con pasar, atrapados como moscas en la compacta miel de tiempo egipcio. Sin mucha fe, los conductores, sin tanto genio ya el policía, enésimo melodrama callejero en su punto álgido. Rechoncho a gente que avanza con fingido enfado hacia los que esperan. Walkie-talkie en mano, imposible que funcione con esa roña. Contra todo pronóstico, por fin se abre el enorme camión de mudanza atravesado en la calle 9 y sorpresa, solo contiene 5 sillas de comedor y una bicicleta. Muchas gracias. Muy largo, ¿no? No sé cuál es la liturgia de estos actos, si quieren Pues preguntar o... la liturgia es que no hay liturgia más que disfrutar de tus palabras y dar la palabra a la audiencia. Sí, adelante. Oiga, tiene que hacer como las europeas. ¿Qué hacen las europeas? Pantalón. Laila es muy amiga. El padre de Laila, Mahmoud Ali Mekki, cuando yo llegué al Cairo en el 88, fue el que me firmó la carta que me permitió entrar en Dar al-Ulum, que era donde yo estudiaba, en la Facultad de Teología. Yo le debo mucho a este señor. Y Laila es muy amiga mía, sí. De hecho, Laila está dando vueltas en este libro mucho, porque... El Club Griego es una azotea que tiene, bueno, al lado de la calle Champollion, donde yo vivía, al lado de Mohamed Farid, y es un sitio magnífico para cenar al lado de Tahrir. Ahora estará complicado de bulla de gente, pero seguro que las manifestaciones se paran para subir allí a una determinada hora. El profesor Mahmoud Sobh es una eminencia, no solo en la Universidad Española, sino también entre todos los diplomáticos. Ha sido el que les ha dado clase de mundo árabe a todos los futuros diplomáticos españoles. O sea que desde Miguel Ángel Moratinos hasta el último diplomático que haya salido, todos han pasado por Mahmoud Sobh. Yo vengo aquí a hablar de Cervantes. Cuando yo llegué al Cairo, a esa calle Champollion, la calle Champollion es de las calles más bulliciosas del centro y está llena de talleres de coches. Y mi tesis quería que fuera al principio, luego fue la tesina, sobre los movimientos de reforma en el Islam, sobre un señor llamado Muhammad Abdu, que era un reformador. Entonces, yo con el árabe que manejaba, un árabe, digamos, culto, Fusha se llama, un árabe estándar de televisión, pues manejaba un vocabulario determinado. La reforma de la lengua árabe era Islah al-Arabiyya, era como yo me lo había aprendido. Entonces yo me fumaba las shishas y me tomaba el té allí abajo en la calle Champollion y oía que la gente estaba todo el rato, el arabilla, el arabilla, el arabilla. Digo, aquí la gente siempre está hablando de la lengua árabe, es una cosa importantísima, el arabilla. Pero luego en todos los talleres de esa calle ponía Islah, Islah, Islah. Y pensé yo, pues esto es exactamente el sitio que yo tenía que venir porque es los movimientos de reforma y de la lengua árabe.
Islah es también arreglo de coche, y entonces es lo que venía. Y el Arabella en el Cairo es el coche, todo el mundo está siempre hablando de coches. Entonces, esos errores de traducción son la clave del título, Al-Agalat Mesh Ma'mula lil Qahira, porque uno oye Al-Agalat y entiende las prisas, y son las bicicletas. Pero claro, tan absurdo o tan de locos es montar en bicicleta en el Cairo como pretender que una ciudad al ritmo milenario de el Cairo va a hacer una revolución en 2 días. De ahí el título de las prisas no son para el Cairo o las bicicletas no son para el Cairo, ¿no? Sí, ahí hay una persona que quiere preguntar, ahí detrás. Gracias. En primer lugar, soy Randa Sayer, soy española de origen árabe, jordano. Simplemente quería darte la enhorabuena por este libro y resaltar una cosa importante, porque a la hora de escribir normalmente los autores en árabe, la mayoría escriben en árabe, por eso tardaron mucho en conseguir el Nobel, porque Najib Mahfouz, por ejemplo, y otros, cuando se escribía dirigido a un lector árabe. Nunca para el resto del mundo. Entonces, a la hora de traducir, yo como traductora sí que reconozco que hay muchos problemas a veces a la hora de traducir, porque o sobrepasamos desde explicaciones o intentamos transmitir el mensaje del lector, y por eso ahora hay muchos más libros árabes en el mercado, porque hay mucha gente también que se esfuerza a la hora de traducir. Pero también los que viven en Occidente, lo que estabas diciendo antes de Occidente-Oriente, los que viven en Occidente tienen otra percepción del mundo. Entonces, a la hora de escribir, por ejemplo, como Tarek Ali, o como Maalouf, también tienen una forma de pensar cómo llegar al público occidental. Y eso, pues en este libro por lo menos, he notado también que has intentado explicar más sobre el mundo árabe. Por eso eso es al principio uno cuando lo lee dice, ¿esto de qué está hablando en el Cairo? Es bastante explicativo y refleja, la verdad, la importancia de vivir en los dos sitios para poder entender las culturas y escribirlo mejor. Así que enhorabuena. Aquí delante. Hola. Que se oye. Sí. Nada, buenas tardes y enhorabuena por tu libro. A mí me gustaría que, puesto que eres un buen conocedor de la ciudad, del país, arabista experto, etcétera, nos dieras un poco 4 claves de un poco sociológicamente lo que está ocurriendo allí. No sé, me gustaría que situaras un poco en plan medio básico o medio, qué significa lo de los hermanos musulmanes, qué significa el salafismo, qué significan las juventudes urbanas, que entiendo que son las que básicamente han llevado a cabo las protestas. No sé, un poco unas primeras pinceladas, aunque no sea en plan muy profundo, de cómo ves todo ese mundo y, bueno, la implicación de las religiones, la base religiosa de cada grupo más o menos que actúa en estos momentos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Lo difícil es que yo me explique ahora. Bueno, tu opinión, ¿no? Porque Sí, habrá sí. opiniones. No, a mí lo que está ocurriendo en el mundo árabe me parece de una lógica aplastante, una lógica humana aplastante. Durante mucho tiempo determinados pueblos han vivido en un régimen dictatorial y han decidido que se acabó. Es el emblema de toda la revolución egipcia y la pre-revolución egipcia desde hace 5 o 6 años es la palabra kifaya. Kifaya es ya está bien, y ese ya está bien. Yo recuerdo una portada de una revista egipcia que eran 25 caras de Hosni Mubarak, el antiguo presidente de Egipto, en los 25 años que llevaba, y la última foto era kifaya, ya está bien, ¿no? Es decir, hay determinadas cosas que tienen ya una caducidad. En un régimen tan totalitario, en un régimen en que los partidos políticos y el asociacionismo no es libre, el único espacio público de asociacionismo era la mezquita. La lógica aplastante hace que en un momento de elecciones democráticas
el que realmente vertebra políticamente un partido sea un partido islamista. De hecho, no uno, sino dos. O sea, la gente cuando habla de Egipto dice, ha estado aquí el opositor egipcio. El opositor egipcio que ha estado dándose una vuelta por toda Europa es el tercer partido político, absolutamente minoritario. Es como presentar, con todos mis respetos, evidentemente, es simplemente una comparación cuantitativa, es como si en Estados Unidos dice, ha estado aquí la líder de la oposición en España, Rosa Díez. Exactamente en los mismos términos, porque el primer partido del Parlamento egipcio es islamista y el segundo partido es también islamista. Por lo tanto, no estamos ante una moda pasajera, estamos ante una única forma de vertebrarlo, y es que la religión durante muchísimo tiempo pues, ha sido la única vertebración social. ¿Que eso va a ser cada vez peor en términos de institucionalización de un cierto salafismo, entendiendo el salafismo como islam radical? Yo creo que no. Yo creo realmente que el acceso al poder siempre neutraliza determinadas cuestiones previas, pero bueno, eso hay que darle tiempo. ¿Que el islamismo pretende un califato universal distinto del sistema democrático? Pues tampoco lo creo. Yo veo un partido islamista con la misma naturalidad con que hay partidos demócratas cristianos en Europa. Lo que pasa es que nosotros los vemos de un enfoque completamente diferente. La tercera cosa es, aparte de esto, que sería un islamismo desde arriba, hay otro islamismo desde abajo. Hay un islamismo que está viniendo por determinadas asociaciones internacionales turcas y saudíes, que son los dos grandes brazos, y están islamizando la sociedad de otra manera, pero no lo están haciendo a través de elecciones, están haciéndolo por modas. Entonces, el islamismo es la moda actual, también lo fue el sovietismo en determinados tiempos en ese mismo espacio. Yo creo que estos son como la rueda, una rueda que va dando vueltas. Decía Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, en un momento determinado, Bolívar está hablando con el embajador francés. Dicen que es una conversación real y que García Márquez lo único que hace es transcribirla. Y el embajador francés le está diciendo, sí, esta revolución tiene sentido, no sé cuánto, tal, pero ustedes tienen que hacer esto, lo otro, porque si no... Y le dice él, ¿quieren dejarnos en paz vivir nuestra propia Edad Media? Bien, eso aplicado al mundo árabe es peligroso hacerlo porque ya está bastante asentado en la mentalidad occidental que nosotros vivimos en el tiempo en que vivimos y hay otras regiones del mundo que viven en la Edad Media. Por lo tanto, la comparación es errónea de principio, pero es factible en el fondo, más que en la forma. Y es que nosotros pensamos que el resto del mundo tiene que pensar en los procesos nuestros. Oye, no, ¿quién es el Suárez de Egipto ahora? ¿Quién es el Felipe González? Estamos jugando a esas comparaciones, eso no tiene ningún sentido. Egipto está en su mejor momento político. Estos son unas fiebres de crecimiento. Lo que pasa es que nosotros no sabemos hacia dónde va esto, ¿no? En fin, no sé si me he metido en camisas de 11 varas. El salafismo, por cierto, yo tuve un pequeño problema, menos mal que mi padre es abogado y es jubilado, entonces tiene todo su tiempo libre para defenderme. Hace tiempo, y ahora me voy a meter en otro charco, digo, si hace falta, pues salgo corriendo de este charco, pero en un famoso sumario de un famoso caso en España, pues el juez decidió meterse a historiador y decir, esto ha sido un hecho salafista. Punto. El salafismo es, y ahora hace una historia del salafismo, y mi tesina fue sobre el salafismo, y yo no estaba de acuerdo con este señor, entonces le escribí diciendo que esto es como el chiste del director de banco y el que vende castañas. Hay un banco y está un señor asando castañas, entonces viene un amigo del de las castañas y le dice, oye, estoy fatal, ¿me puedes prestar dinero? Y dice, mira, es que el director del banco y yo tenemos un acuerdo, ni yo presto dinero ni él hace castañas. O sea que aquí tenemos que... Bueno, pues en esto ocurre algo parecido. Hay un libro precioso que es El juez y el historiador. Ni el historiador puede juzgar la historia, ni el juez pensar que sabe de historia. Bueno, pues en los sumarios se hace una historia y a nosotros se nos está contando el mundo árabe a través de la epidermis de determinados casos y a través de la epidermis de determinadas cosas periodísticas. El salafismo nació en el siglo XIX de la mano de Muhammad Abdu y de Gamal ad-Din al-Afghani, estos dos señores sobre los que yo hice mi tesina, y salaf, que significaría algo así como antepasados dignos de admiración, en la mentalidad de estos señores significaba lo mismo el profeta Mahoma que Spencer, que era entonces el principal pedagogo británico, y hablan de ello en las revistas salafíes. En la primera revista, Al-Ur al-Uzka, que yo lo traduzco como el clavo ardiendo, sería el asa más firme, pero el sentido poético sería el clavo ardiendo. Se habla de que el salafismo es lo que nos va a llevar a ser nosotros mismos. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el terrorismo islámico? Pues en este sumario se hace así. Es decir, cuando nosotros ahora decimos la palabra salafismo,
parece que estamos diciendo terrorismo islámico. El salafismo ahora puede significar lo que quiera un grupo terrorista, pero en su origen no era así. Es decir, el mundo árabe lleva mucho tiempo pensando y escribiendo lo que piensa. No ha sido cosa de un cuarto de hora. Son 2 siglos y medio de decantación hacia la modernidad. La modernidad no es algo ajena al mundo árabe. Por lo tanto, no se están descubriendo ahora los derechos civiles. Se conocían, lo que se están es reclamando. No sé, espero no haberme metido mucho en el charco. Pero bueno, de alguna forma, mi carga de profundidad en la novela es meterme en estos temas. Es decir, a mí me gustaba pensar que se podían hablar de estos temas fuera de los think tank de todos vestidos de caqui, porque yo creo que nosotros estamos viendo el mundo árabe desde un punto de vista muy geoestratégico. Hace un par de años, y termino con esta anécdota para dejarles ya paso a la palabra, lo malo que tenemos los profesores de la universidad es que cogemos la palabra y la soltamos una hora después, así que me pueden cortar ustedes cuando quieran. Hace un par de años, en una boda en Rota, en Cádiz, me presentan a un señor americano y me dicen, el teniente fulanito, el tío iba con todas sus galas porque estaba en una boda, y el teniente fulanito estaba en un submarino en el Mediterráneo, iba y venía, y me dice su novia, es que lo he traído porque habla árabe, para que hable contigo árabe. Entonces le saludo en árabe y le digo, a ver, dime algo en árabe, y me dice en árabe, Ainde Hadaf fi 50 kilómetros, tengo un objetivo a 50 kilómetros. Y bueno, este individuo tenía un árabe aplicado, digamos. Bueno, pues nosotros estamos viendo el mundo árabe de un modo aplicado. No vemos el mundo árabe en toda su diversidad, sino, a ver, la mujer, a ver, no sé cuánto, a ver, los índices de inseguridad y tal, ¿no? La ciudad más insegura para la mujer hoy día en el mundo es Ciudad Juárez, en México. Pero nadie dice que sea un problema cristiano. Los mismos problemas que está habiendo con la mujer en las calles del Cairo están habiendo en Nueva Delhi. Pero nadie dice que sea un problema hindú. Pero resulta que en el Cairo es un problema islámico. O sea, aquí jugamos a diferentes barajas, ¿no? No sé si había una persona que quería preguntar antes. Le iba a preguntar que si usted le ha sorprendido cómo está reaccionando, cómo se están celebrando los 2 años después, si estaba previsto o se podía prever que hubiera estos problemas que están sucediendo este fin de semana. O sea, que la revolución, mucha gente está absolutamente desilusionada, ¿no? Porque por lo que lucharon no se está cumpliendo. Claro, lo malo de las revoluciones es como lo malo de las bodas, ¿no? El día después, cuando te tienes que levantar. La revolución sabe con lo que acaba, con lo que quiere acabar. Una revolución nunca es un principio, siempre es un final. Hemos terminado con algo, la cuestión es que mañana nos tenemos que remangar para generar una nueva sociedad. En 2 años ha habido elecciones al Parlamento, ha cambiado la presidencia, el ejército se ha replegado bastante, no del todo, y es uno de los problemas por los cuales está habiendo pedradas estos días. Ha habido una constitución, o sea, en 2 años esas fibras de crecimiento han dado bastante producto, bastante provecho, ¿no? El problema es que todavía hay determinados clanes militares que tienen determinadas parcelas de poder. Por cierto, el poder judicial está en manos del ejército. Entonces, que la presidencia del gobierno le quite poderes al ejército a las bravas es una medida poco democrática en términos absolutos, pero en términos relativos no lo sé si es así. Yo debo decir que esto es un debate que existe hoy día en el arabismo y que es difícil. Es decir, el presidente de Egipto está poniendo ahora mismo, está pegando puñetazos en la mesa. ¿Es contra el pueblo o es contra el antiguo régimen? El pueblo le está tirando piedras. Yo lo propuse, ¿eh? Yo propuse que cuando habláramos de él dijéramos el murciano. Yo también lo propuse y tampoco... No, tiene razón. Nosotros los arabistas, vamos, hace 2 años cuando surgió la primavera árabe, nos urgían a que diéramos por qué ocurría esto, que era un agobio constante, porque además eran sitios tan diferentes como Bahrein, como Túnez, y como Siria, que también habría que... Y ahora, 2 años después, volvemos a la misma gente que antes nos urgía a que diéramos la respuesta y algunas claves para entender aquel proceso, nos vienen desencantados. ¿Para esto? ¿Y esto es una revolución? ¿Y esto es una primavera? Si al final son los islamistas, por la imagen tenemos de los islamistas, eso. Pues miren, señores, a nosotros no nos ha pillado de sorpresa, porque cuando Mubarak tenía una dictadura mucho más fuerte que la del general Franco, que quienes se acuerde, ¿no saben? Los que iban a la cárcel, los que eran torturados, y bien torturados, no eran los laicos,
sino eran los hermanos musulmanes. Nasser ahorcó al líder de los hermanos musulmanes, es decir, la auténtica oposición que había al régimen militar eran los hermanos musulmanes, los islamistas. Además, es lógico, y tienen una gran red social por todos los países, es lógico que con las primeras elecciones, y además ha sido en todos los países, incluido hasta Marruecos, que está todo mucho más controlado, al final la primera eclosión iba a ser de los hermanos musulmanes, de los islamistas, llámense, incluso hasta en Túnez, que ni siquiera había, que creíamos que ni siquiera había una red social de islamismo, también ha ocurrido. Eso está ahí, ya está. Lo que pasa es que también, señores, ¿cómo decirle? No está mal. Es decir, también tenemos nuestras dudas. ¿Habrán pactado los militares con los hermanos musulmanes? ¿Sí o no? Esa es una duda que tenemos, muchas cosas. ¿Será Mursi de verdad honrado y realmente está diciendo, ha defendido? También es cierto que entendemos que los hermanos musulmanes, que después que han conseguido llegar al poder, o al menos a ser reconocidos, pues no van a dejar ahora otra vez volverse a las catacumbas. Esto también lo entendemos. Pero es que el juego democrático es así. No sale nunca lo que nos gusta. Yo creo que habría que tener un poco más de paciencia. Porque sigue, por ejemplo, a mí me ha sorprendido este movimiento último de más laico, ¿no? Otra vez, después de 2 años, porque nosotros después de nuestra transición, a los 2 años ya estamos desencantados todo el mundo. Y hablo de una transición española, que nos tirábamos bien. Pero a veces también te diga, Dios mío, ¿qué habrá detrás de todo esto? ¿Será el movimiento laico, claro? ¿O habrá quizás demasiado, ¿cómo se llaman? Los provocadores y demás? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a dar tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Y otra cosa también, un mensaje que ya lo ha lanzado Emilio, también es con prevención, cada uno vive las cosas como quiere, pero que tampoco con prevención, que tampoco los islamistas no son el demonio y demás, y hay de muchísimos tipos de islamistas, hay de todo tipo de islamistas, o sea, no vamos a creer, no estamos hablando del yihadista, que es otra historia diferente y demás, así que vamos a dejarlo. A lo mejor le toca a ellos hacer este paso previo de la revolución, le toca a ellos, y además también es verdad, cierto, que a todos los partidos revolucionarios religiosos o políticos y demás, el poder los pone muchas veces en su sitio, los pone en la realidad global del mundo, que es el que existe. Perdón, Emilio. Al revés, eso es lo realmente ilustrativo. Hay un problema también en las revoluciones, y es que llega un momento en que la gente dice, ¿y aquí a qué hora se come? Eso es una pregunta importantísima en un pueblo. Y Egipto vive del turismo, y el turismo es un negocio absolutamente especulativo. Si está bien la zona, se va a la zona, y si no está bien la zona, no se va a la zona. Aunque esté obsoleto, la idea, o por lo menos la idea marxiana o marxista de la superestructura económica está por encima de todos los demás, es así. Un país que no está comiendo se va a estar rebelando permanentemente, es una inseguridad continua. En el Egipto de hoy, las piedras no son tanto a una dictadura como a dónde vamos, porque tengo 5 niños que mantener, ¿no? Sí, había una pregunta por aquí delante. Hola. Antes en la exposición que has hecho al presentar tu novela, hablaste de una pensión a la que iba he querido entender, el personaje español o... Vale, es que te quería preguntar si te estás refiriendo, o si te has inspirado en la famosa pensión en Roma que había en el Cairo a mediados de los 80 por lo menos, donde yo pasé un verano y donde parábamos los españoles. Bueno, yo fui allí por invitación, ¿no? Iban allí los becarios y era un lugar muy curioso, ¿no? Era todo un picazo. ¿Te referías a ella? La pensión en Roma, en el centro del Cairo, un edificio Mohamed, como el edificio Jacobiano. Mohamed Farid, sí, al lado de la librería Anglo-Mostría. Esa pensión, cuando yo la descubrí ya siempre iba a esa, pero la primera pensión fue Panorama, que estaba en la calle Atli, no sé, bueno, precisamente estaba por ahí, estaba al lado, enfrente del Centro Cultural Español. Y la pensión Panorama era bastante más cutre, era mucho más barata, pero de hecho yo el primer día, por esas cosas de los errores de traducción, yo llegué y no entendí muy bien de qué me estaba diciendo ese señor de la pensión. Llegué a las 2 de la mañana, los vuelos más baratos eran siempre unas horas imposibles, y entonces me dijo algo que la ducha era compartida, pero es que la habitación era compartida. Y entonces yo vi 3 camas y como el cuento de Larricitos de Oro, yo estaba dormido y a las 4 de la mañana me levanta un señor de 2 metros negro y me dice, fuera. Y yo me levanté y me fui a la otra cama porque me había acostado en la suya, es decir, era la habitación compartida. Bueno, pues a las 7 de la mañana oí que un tipo gritaba, ¡Ajua, ajua, ajua! Y creí que había una inundación,
pero era que venía con el café, porque qahwa en dialecto egipcio era ahwa. Es decir, el error de traducción es precioso. Nosotros, yo eso siempre se lo explico a mis alumnos en clase de lengua, lo primero que tienes que aprender es a manejarte con el 10% de la información de un discurso, porque si no, cuando vienen con una pancarta y todos con un cuchillo en la mano, no te puedes parar a decir, a ver, ¿cómo se vocalizaba esto? Hay que hacer el análisis global, ¿no? Era un recuerdo. En el libro no hay pensión porque él es un becario pijo, él está en una oficina comercial. Cuando yo volví del Cairo, entré en la Cámara de Comercio de Madrid precisamente porque yo quería volver al Cairo en otros términos. Es que esto era el hijo pródigo, estar por allí. Yo recuerdo que le escribí a mi padre una carta en aquella época. Mi padre era director general de Cultura, era un tipo que se podía permitir financiar aventuras. Pero no, por alguna razón me daba mucho ánimo y me dejaba en el aeropuerto, no había más. Y entonces yo una vez le escribí y digo, papá, ¿tú sabes que con que me mandes...? No, esa fue la cosa, no se lo dije abiertamente. Yo calculé que si me mandaba 10.000 pesetas mi padre, podía dejar todas las clases que yo tenía y vivir como un pachá allí, con 10.000 pesetas al mes. Y 10.000 pesetas para mi padre entonces era ridículo, ¿no? Y entonces lo llamé para darle pena, papá, estoy el día entero dando clases. No sé qué hacer porque estoy tieso y pues no te puedo ayudar porque yo nunca he estado tieso, no sé lo que se siente. Ánimo. Y ahí me quedo. Yo creo, eso sí es muy creativo eso, ¿no? O sea. Y hay otra mano. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Pedro González y escribo en Zoom News, que es un digital. Soy, por tanto, uno de estos periodistas que obviamente a veces no profundizamos en estas cosas de las cuales pues bueno opinamos con cierta frecuencia y justamente al hilo de la actualidad, ¿no? Hay una cosa que bueno que para nosotros, es decir, los que escribimos casi al día a día, nos llama mucho la atención y es un poco en lo que has insistido antes a propósito del concepto de democracia. Y el concepto de democracia, bueno, pues no sé, tenemos una tendencia obvia a asimilarlo a lo que es el parámetro occidental. En cualquiera de los casos me da la impresión de que a veces es un poquito difícil de comprender ese camino de los árabes hacia su propio sistema. Y me explico, es decir, cuando en Argelia se celebran las primeras elecciones democráticas y triunfan en primera vuelta el GIA, y bueno, y no se llega a celebrar la segunda, pero hay que, en aquel momento, es decir, se interrumpe aquel proceso democrático porque el líder del GIA decía que si llegaba al poder, el FIS, el Frente Islámico de Salvación, es decir, el GIA era el brazo armado, lo primero que dice es que iba a abolir la democracia y convertir aquello o sustituirlo en el partido único. Es muy difícil, quiero decir con esto, el asimilar, digamos, con estos antecedentes, es decir, el que haya un desencanto y no explicarlo como tal. Y en definitiva, pues bueno, pues sí es verdad que Mubarak ha tenido una dictadura tremenda y en definitiva, pues bueno, dices, ahora lo sustituimos quizá por otras. Por ejemplo, pues es evidente, y estamos en sociedades pues que llevan 2000 años imbuidas de cristianismo y tenemos una cierta simpatía, supongo, que aunque sea simplemente cultural, por los coptos. Y cuando uno pues resulta que bueno, pues habla con ellos o ve reportajes, bueno, pues en líneas generales, y bueno, esto pues con enviados especiales de muchas nacionalidades, pues resulta que temen precisamente, aun estando antes que el Islam en tierras egipcias, pues que al final terminen siendo expulsados. Quiero decir con esto que en definitiva, desde el punto de vista de los arabistas, quizá hay, bueno, como es lógico, ¿no?, una tendencia mucho mayor a la comprensión que quizá la del periodista que quiere pues tener un poco de perspectiva mayor, aunque tenga el vicio, obviamente, de no profundizar a fondo. En fin, no sé, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Gracias. No, yo creo que es completamente legítimo hacerse con una visión de conjunto, pero esa visión de conjunto debe ser más amplia. Es decir, yo tuve la feliz oportunidad de conocer a Nassih Ayubi, un intelectual egipcio que acabó sus días en Estados Unidos como profesor, que era gramsciano, él era de Gramsci, de la teoría sobre los hegemonismos de Gramsci, y decía que para comprender bien el mundo árabe hay que comprenderlo horizontalmente y comprender que, por ejemplo, Centroamérica y el mundo árabe tienen problemas específicos pero no diferentes. Es decir, cuando hablemos de la democracia y el cristianismo, podemos hablar de Guatemala y de
Nicaragua, no hay por qué hablar de Suiza. O sea que hay muchos lugares de cristianismo. Eso por una parte. Por otra parte, yo siempre, hablando de los coptos, siempre pienso que un icono internacional del cristianismo es Irlanda. Irlanda tiene 4 millones de habitantes y solo en el Cairo hay el doble de cristianos. Eso en términos cuantitativos, en términos cualitativos, históricamente, desde cuándo están ahí, pues son los que están fundando el cristianismo. De hecho, en el Alto Comité para Asuntos Religiosos del Cairo están los coptos, y los coptos estaban en el origen de la revuelta de Tahrir. Ahora está habiendo asaltos de todo tipo, a la mujer, al copto por ser copto, al que tiene un supermercado porque tiene un supermercado, al que tiene el coche más grande porque tiene el coche más grande. Ahora mismo hay un momento de desorden, pero ese desorden no es cristianos contra musulmanes, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que desde fuera solamente miramos lo nuestro. Oye, que a un cristiano le han roto una pierna, eso ha sido lucha de Islam contra el cristianismo. Yo no lo creo. Otra cosa es que se pueda radicalizar el conflicto más adelante, pero no lo creo en absoluto, ¿no? De todas formas, esa visión simpática o amable hacia los coptos, tú también de alguna forma la dejas en la novela, ¿no? Porque eso es lo que yo quería decir. Los salvadores o los que protegen al protagonista en un momento dado, pues resultan ser coptos, ¿no? Del Cairo. Sí, quizás tengas razón, que muchas veces al ser árabe, haber estudiado un mundo, te has de tener más simpatía. Pero no lo sé, yo te puedo asegurar de que a mí los islamistas, sean del color que sean, no me caen simpáticos ninguno. Nunca me han gustado aquellas religiones que quieren hacer de sus pecados, hacer los delitos. Así que tampoco igual, ni los cristianos ni eso. Pero en fin, que es muy posible. Y después también te quería hacer hincapié en eso, en que hay un personaje copto precioso, que te gana, graciosísimo, muy bien, que marca mucho en la novela, que creo que si la lees, si al final decides leer la novela, creo que te va a gustar. Y en cuanto a los costos de expulsarlo de Egipto, no te preocupes, no hay... Sí, eso, vamos a decir, forman parte... Sí, es lo que quería decir, que forman parte del entramado egipcio que, vamos, que es imposible imaginar un egipcio sin los coptos. Y además que los coptos que juegan un gran papel también político y social en ese país, están muy entramados, encadenados y demás. Aparte, en fin, de los sucesos estos que siempre nos llegan, y aquí, bueno, como llenan la primera página, pues te dan una sensación de guerra entre religiones, pero no es eso. Los problemas que hay ahora callejeros, urbanos, que es cierto que los hay, eso es cierto, pero yo creo que todas las revoluciones atraen al final. Bueno, mira la película Los Miserables, que ahora la tenemos aquí, es que al final todas las revoluciones hay una parte heroica de los que van hacia adelante, y después hay una parte miserable, el lumpen proletario, que ya Carlos Marx ya lo dijo, que está ahí, que esos siempre son los que afean y los que amargan cualquier tipo de revolución. Hay un solo matiz también. Yo pude asistir a una conferencia que dio Abbasi Madani, además había periodistas españoles, y Abbasi Madani era el líder del Frente Islámico de Salvación, el FIS, en Argelia, cuando ganaron las elecciones de 1991. Abbasi Madani, todas las preguntas eran en ese sentido, y a todas respondió: por supuesto mantendremos los contratos de gas con Europa, por supuesto mantendremos los derechos humanos, por supuesto, en ningún caso, por supuesto mantendremos el juego democrático. Lo que ocurre es que a Francia no le gustó quién había ganado esas elecciones. Ese país no se vino abajo porque los islamistas llegaran al poder, sino porque no se les dejó gobernar a los que habían ganado democráticamente. Y ese partido, Frente Islámico de Salvación, se eclipsó y saltó un grupo armado llamado Grupo Islámico GIA, Grupo Islámico Armado, que así es como ocurren las cosas. Si no te dejan por un sitio, saltas por otro, ¿no? Es decir, no había una causa-efecto Islam-violencia, era causa-efecto represión-violencia, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas? ¿O dejamos aquí el...? Pues nada, simplemente agradecerte, Emilio, la presencia y el regalo, que por cierto, esto es una trilogía, las otras dos,
Inshallah. Inshallah. Pues nada, las esperaremos ansiosos. Y gracias por lo de Cairótico. Magnífico.